Cevitas aquí y pues... hablemos de los padrinos mágicos. Era mi turno de decirlo. Los Padrinos Mágicos es una serie sin duda icónica. Las aventuras de las hadas graciosas y el cantón dientón no necesitan introducción. Así que no la voy a dar, ya entendí el mensaje. Los Padrinos Mágicos era una serie con potencial infinito, o al menos así lo parecía, de la cual decenas de historias salieron, del pasado y el futuro, en videojuegos y cómics, desde algo simple hasta travesías irónicas. Los Padrinos Mágicos y los deseos de Timmy se ganaron al mundo y se posicionaron como la segunda caricatura reina de Nickelodeon por muchos años. Y al haber sido una serie fascinante durante los 2000, ¿qué mejor forma de sacarle jugo que con videojuegos? Que las series de Nickelodeon tengan videojuegos no es algo nuevo, y de hecho sé que muchos de ustedes crecieron con ellos. Sin embargo, tienen algo que a mucha gente aterra, que me gusta llamar la maldición de los juegos licenciados. Aunque muchos crecimos con este tipo de juegos, no se puede negar que a veces no eran de la mejor calidad. Tan solo miren a Bob Esponja, tiene como 30 juegos y la mayoría de gente solo considera que el único juego bueno es el de Batalla por Fondo de Bikini. Los demás como máximos tienen el estatus de... ah no, pues es jugable. Sin embargo, ese es el titán de la cadena. Quiero revisar qué han habido con respecto a su número 2. Después de todo, es un niño al que le pueden cumplir todos sus deseos. Las posibilidades de hacer algo interesante están ahí. Y también quiero que el epitafio de mi tumba no simplemente sea el sujeto que reseñó el Chavo Card 2 veces. Y así como Bob Esponja, numerosos juegos han salido de esta sorprendente franquicia. La verdad es que solo 4. 4 entre comillas. Así que, sin más que añadir, comencemos revisando el primerísimo juego de esta saga, Enter the Cleft, o En el Hoyuelo. Este no va a ser el último juego de esta lista en ser una exclusiva de Game Boy Advance. Ah, los 2000, esa época donde si necesitabas algo, solo tíralo al Game Boy Advance. No requiere tanto presupuesto como uno de esos elegantes juegos de consola. Es que esos modelos 3D me asustan. Bueno, el juego, como se darán cuenta por el título y la portada, trata de Timmy y sus aventuras como hoyuelo. Es probablemente el plataformero más básico que te puedas imaginar. Es algo lento y tus ataques no pasan de lanzar proyectiles, y hay varios segmentos que son solo línea recta y mata enemigos en el camino. Está bien por lo que es, no le voy a pedir peras al árbol de manzanas. Aunque el pobre Timmy no parece disfrutar estar aquí, solo mírenlo, parece estar aburrido de estar en un juego licenciado de Game Boy. La historia de este juego es algo que me creería que podría pasar en el show. Timmy desea ser enviado al mundo de los cómics para conocer a Barbilla Roja, y cuando todo sale mal, los villanos le roban su portal y comienzan a invadir la Tierra, el pasado, el presente y el futuro. Así que depende de Timmy salvar a Barbilla Roja y por alguna razón ir al mundo mágico para partirle la madre a Jorgen. No es un juego precisamente largo. Partirle la madre a un jefe de 2 metros y a Cupido, ¿por qué no? También aparece la mamá de Cosmo en mitad de la trama solo para ser secuestrada por la mujer espátula. Dije que me creería que esto podría pasar en el show, no que sea una trama bien escrita. Bueno, fuera de tu clásico correr, saltar y otras cosas básicas, Timmy tiene un par de cosas bajo la manga, fuera de su ataque de lanzar sudor. Timmy puede adquirir nuevos ataques para destruir enemigos. Uno de ellos es un Rocket Punch, que hace demasiado daño, y el otro es una pistola de chicle. Esta es de las peores armas de la historia, hace menos daño y a veces te puede dejar en una situación desventajosa. Esta estupidez es un power down. También hay algunos ítems como tu clásica estrella de Mario, que no te avisa bien cuando termina y terminas recibiendo daño a lo pendejo. O a Chompy, que no tengo ni puta idea cómo es que funciona.
Durante el nivel puedes encontrar varitas, que son el equivalente a las monedas en Mario, pero estas tienen otra utilidad además de darte una vida, y es que con ellas puedes comprar ítems en la tienda. Bueno, juego, si puedes explícame cómo usar el helicóptero. Esto te permite volar. Estos ítems en su mayoría son inútiles, no añaden nada al juego y a veces son más una molestia que un poder. El único realmente útil es el helicóptero, te permite hacer saltos de fe con más confianza y alcanzar objetos y atajos. Es algo roto, pero es realmente lo único que puedes hacer para variar el juego, y no parezca que es un suicidio. Eso sí, si van a ahorrar para comprar un juego, asegúrense de no completar las 100 varitas, porque en el momento en que lo hacen, el marcador se reinicia y ya no podrán comprar objetos. Tu recompensa por jugar bien el juego es el dedo del medio de los desarrolladores. Y por cierto, cuando vayan a comprar ítems, asegúrense que no haya enemigos a su alrededor. No son muchas instancias, pero hay bastantes momentos donde se presenta el daño barato, aparte del ya mencionado daño por salir del menú. A veces los enemigos se quedan en las escaleras como Making my way downtown, walking fast. Y hablando de enemigos, la variedad no es mucha. Primero que nada, quiero decir que la mayoría de enemigos de este juego son cosplayers. Por supuesto, Timmy Turner odia a los cosplayers. Ni se te ocurra salir a la calle en Halloween si no quieres que Timmy te arroje sudor. Miren, siempre me gustará que tomen enemigos y conceptos del show, el estilo es fiel al mismo, pero admito que cansa ver siempre a los mismos pendejos o sus variedades. Sí, qué bueno que tenemos al perro de Francis y al perro de Vicky, pero ¿realmente era necesario tener a Vicky normal, Vicky del pasado, Vicky del futuro? Y esto termina siendo un juego relativamente corto en una experiencia larga y tediosa. Los jefes sí son otro cuento. Los primeros dos jefes son un cague de risa, tanto por la dificultad como por la escala. La mujer espátula mide como 3 metros, Dios mío. La rodilla de bronce sí es un jodido dolor de cabeza, sobre todo porque tienes que enfrentarte a él 2 veces, y el estúpido ataque de lanzar piernas es casi inevitable, y el jefe final, Jorgen, tan solo miren. ¡A la madre! ¡No! Nah, solo consigue el puño que está al otro lado del cuarto y ganas. Gamer Skills. De resto es un juego bastante normalungo. No es algo que recomendaría, pero si tienes curiosidad de cómo sería un juego de los Padrinos Mágicos, existe y está ahí para que lo pruebes. No es como si alguien fuera a llamar a la policía porque lo jugaste. Esa fue una introducción bastante a decir verdad, para todos estos juegos, aunque a su vez es algo inofensivo. Así que ¿por qué no vemos más bien cómo fue el salto en 3D? ¡Ah! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! El primer juego 3D de la franquicia, y como tal... Sí, este juego, aunque está bien estilizado y logra tener un feel único, sin duda los modelos es normal que estén en lugares extraños o incómodos, aunque otras veces están en el ángulo indicado para que no se vean tan mal. Los personajes no miran a donde deberían estar mirando la mayoría del tiempo, están viendo a otro lado, y admito que eso distrae un poco. Y otro detalle es que el audio suena como si fuera grabado en un baño, y no ayuda mucho que el diseño de audio sea un desastre. Secret dance steps needed to enter the tent of their overlady, Vicky. No! Yes, they're super secret. Inner circle and all that. I Turn them over. Careful! Getting hit would be a tragedy! Anything like that, the line of out is gonna be! Let's activate your helicopter! Are you sure about this? It doesn't look very safe. ¿Qué? So that others may live without you. ¿Qué? Pero bueno, ahora metámonos de lleno al juego. La trama va a 1000 por hora. Timmy está ahí, llega Vicky, pierde el libro de las reglas y ahora estamos en la corte.
Cosmo y Wanda no tienen magia y Vicky puede pedir deseos. I wish you parasites would just go live in that stupid video game. Uh-oh. Dios, eso se fue a la mierda muy rápido. Tener el libro de las reglas aparentemente permite conceder deseos, así que por eso la escritura de la vida se parece a la de un videojuego. When we have 100, we get enough magic to give you another attempt at a task. Like in video games when you get a 1-up? That's about the size of it. Sí, gracias. Fuera de que los controles de cámara de este juego están invertidos por alguna razón y no hay forma de cambiarlo, gracias a Dios lo estoy jugando en un emulador, el juego se controla de una forma bastante sólida. No es perfecto, pero es jugable. Su mayor problema es la estúpida cámara. Hasta en escenas la cámara se jode. Es la primera vez que veo un juego tan inestable en ese aspecto. Y de ahí, Timmy, Cosmo y Wanda tendrán que lidiar con Vicky y sus extraños deseos, o sea, los niveles del juego. Y me encanta como el Hogwarts es la casa de Timmy. Siempre he sido un adorador cuando puedes explorar sets que ves en programas de televisión. La estructura del juego es fácil. Cada nivel tiene sets de a 5 estrellas, las cuales, si las conseguimos, podremos pedir un deseo simple para poder progresar en el nivel. Recogemos coronas para conseguir vidas y cartas de barbilla roja para desbloquear extras. La variedad de niveles me encanta, todos y cada uno son una referencia al show. Tenemos un nivel basado en las ardillas exploradoras, que es un juego de stealth. Uno bastante terrible de hecho, donde debes rescatar prisioneros de guerra como este bootleg AJ, que evoluciona una persecución a lo Crash Bandicoot y tiene por supuesto el desenlace esperado. Una batalla de baile. Me gusta cómo mueve ese ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan. Si me dejan... Un nivel donde jugamos como Yuelo una vez más. ¡La puta madre, déjenme solo! Donde para recuperar los poderes de Barbilla Roja, debemos superar mini niveles derrotando a sus reconocibles enemigos, recuperando así su velocidad, fuerza y carisma. Y... un momento... el reportero... ¡ese es Barbilla Roja! Sé que parece un detalle estúpido, pero es muy difícil de ignorar, y lo traigo a colación porque no tengo ninguna forma de decirle a nadie. Mira, en este nivel del juego de los Padrinos Mágicos sale un reportero que en la caricatura se ve que es Barbilla Roja, pero en este juego no lo es. Oiga usted, me vuelve a llamar y le hablo a la policía, ¿eh? Y yo a los bomberos. El siguiente nivel está inspirado en el segundo episodio de la serie, donde estamos atrapados en un videojuego. De por sí, Timmy ya estaba atrapado en un videojuego desde antes, lo que implica que únicamente estamos adentrándonos más en un videojuego que sigue la misma lógica de un... Este es el peor nivel del juego, porque es donde nos tocan los favoritos de todos. Secciones de vehículos. Porque si tu juego plataformero licenciado de sexta generación no tiene un estúpido minijuego de carreras o de torretas, ¿realmente existió? También hay un nivel donde vamos a la Edad Media, donde podemos conocer al Rey Arturo. Y también hay un nivel donde somos convertidos en perros y tenemos que huir de Tutti en un centro comercial con una arquitectura muy única. Quizás este aislamiento es una metáfora cómo estar en un sistema de consumo irregulado nos deja atrapados en un limbo sin sentido, donde da igual si dejamos el centro comercial. Bien podríamos vivir ahí para siempre. Miren, Tutti Satoru ya no me persigue. Un nivel donde encogemos a Timmy con todo y su máquina e intentamos escapar de las tuberías. Y un nivel donde invaden los extraterrestres. Y mientras que en la primera mitad recorremos una ciudad en ruinas donde probablemente hay decenas de muertos sepultados entre ellas, en la segunda mitad nos vestimos de Crash Nebula para poder destruir la Oh, por Dios. Yo juro que no me estoy inventando esto. Créanme que no tengo ni la más mínima pizca de talento para inventarme algo como... ¡Hey! Dato curioso. En el juego de los Padrinos Mágicos hay un sujeto desnudo con todo y pito escondido en uno de los niveles.
Más curiosidades a las 11. Es que no puedo. Carezco de la habilidad de inventarme algo tan... ¿así? Supongo que lo único que queda es tomárselo con la mayor madurez posible. ¿En qué carajo estaban pensando? Todo para concluir en una épica batalla con Vicky. Es un juego bastante simpático. Se juega bien, aunque el diseño de niveles no es nada del otro mundo y no deja mucho a la imaginación. Están sólidos. Si eres fan de los Padrinos Mágicos, adorarás la enorme cantidad de referencias que hay aquí y allá. Y la escritura está bien, está bien. Quizás algunos aspectos negativos, además de la cámara y los modelos extraños, es que el juego tiene una función de llamar a Cosmo y Wanda cuando quieras. No te dan consejos de cómo avanzar o algo, eso tendría mucho sentido. Son solo comentarios random. El problema es que ellos igualmente van a hablar y repetir frases una y otra vez, de todos modos, haciendo ese botón inútil. These guys certainly have some moves. These guys certainly have some moves. I guess Disco will never die. I guess Disco will never die. These guys certainly have some moves. I guess Disco will never die. These guys are rough. I blame it on the bullshit. These guys are rough. I blame it on the bullshit. These guys are rough. I blame it on the bullshit. ¿Cuál es el punto de hacer eso? Y bueno, al menos algo bueno salió de este juego. Trailers de DVDs que no salieron en esta región. Ah, esas sí son recompensas. Si eres alguien que creció en los 2000, las versiones portátiles de juegos de sobremesa no se te harán extrañas. Los Padrinos Mágicos no fueron ajenos a esto. Revisemos a ver qué tal está este juego. Y salen los antipadrinos, ya no tiene absolutamente nada que ver con el original. Me encanta como en la contraportada dice que al final te debes enfrentar por fin a Vicky. Pero eso jamás pasa. Es un copia y pega de la versión de consola. Jamás había visto un valeverguismo tan grande en mi carrera. Bueno, vemos a Vicky.png simulando que duerme. Es que no puede ponerse peor que esto. Y los antipadrinos aparecen y hacen realidad los deseos inocentes de Vicky, ocasionando caos de esa forma, y se roban las reglas de paso, haciendo que los padrinos sean degradados y no puedan cumplir deseos así como así. ¿Ven? Es el mismo juego. En cuanto a presentación es mucho mejor que el de Hoyuelo, más dinámico, más caricaturesco, mejor animado, y hey, se toman bastante libertades, como por ejemplo medusas y moscas kamikaze. Yo no he visto todos los episodios de la temporada 5, así que por favor que alguien me diga en los comentarios si eso de las moscas suicidas es canon. Las animaciones, como ya mencioné, son bastante buenas. Miren lo suave que es este Timmy muriendo. Y espero que les haya gustado, porque lo van a ver una y otra y otra y otra y otra vez. Este juego es jodidísimo. Hay puntos donde no sabes si estás jugando Metal Slug. Pero bueno, al menos Metal Slug sí tiene buenas hitboxes. No ayuda mucho que la variedad de enemigos es casi nula. Al menos para ayudarte puedes actualizar tu arma y demás cosas, incluso convocar a Cosmo o Wanda dependiendo de la situación. Pero en sí es un juego que te puedes pasar en 1 hora y media, es monótono y aunque tiene un buen reto no se siente que valga la pena. La historia solo termina y ya. Bah, me quedo con el original y con el de Hoyuelo. Shadow Showdown es una secuela al juego de Breaking the Rules, y en primera instancia creerías que es el mismo juego. Ignoremos el hecho de que ambos tienen nivel de Crash Nebula y nivel de Hoyuelo, pero en sí es más de lo mismo, pero mejorado. Lo primero que pueden notar es que ahora hay multijugador. Una lástima que no tengo a nadie con quien probarlo. No conozco a ni una sola persona que quiera jugar juegos de los Padrinos Mágicos conmigo. La historia de este juego es que Timmy quiere ver Crash Nebula, pero se va la señal y los padrinos ya no tienen poderes por alguna razón. B.
Sé que la historia suena que es mucho más simple que la anterior, pero no es así. Es que el original comienza con... Oye, Vicky es una idiota. Ve y dile que no. En este juego hay una historia que se desenvuelve poco a poco. Tenemos un tutorial donde se nos introducen al rey y a la reina de las hadas. Vamos al mundo mágico para averiguar lo que pasó, descubrimos que se robaron una gema y para revertir esto toca preparar un muffin mágico, cuyos ingredientes Timmy logra pedir por internet. Ok, eso está gracioso. Pero Vicky, junto a los padres de Timmy, se quedan con los ingredientes mágicos y cosas bizarras pasan con ellos. Así que depende de Timmy recuperar los ingredientes, descubrir un complot de la familia real que utiliza la gran gema para destruir los poderes de todas las hadas y ver cómo es un complot de la sombra del no sexy chambelán para controlar a todos desde la televisión. Mira, si no fuera por ese detalle, ni me acordaba que la motivación de este juego era que Timmy quería ver Crash Nebula al inicio. Ahora, esto sí es una verdadera historia. Y no... Oye, necesitamos una excusa para que Timmy revisite episodios viejos. Aunque Barbilla Roja pierde sus poderes por tercera vez en este video. You can't fight Olga in your condition, Chin. Leave her to me. Condition? What condition? He's a fully grown man, and you're just a 10-year-old boy! Wow! H2 Olga really did sap your chintastic powers! Have you ever read this comic? That happens all the time! Esta es buena escritura. La verdad es que hay muchas mejores escenas, las animaciones son más dinámicas y se glitchea menos. Aunque Timmy se controla igual, se siente diferente. Ahora cuando me muevo hace esto. A pesar de que la estructura del juego sigue siendo casi la misma, ve y atrapa a las estrellas chistosas caminantes para ver si cumplen un deseo para progresar el juego, me fascina cómo está implementado en este juego. Ahora todos tus deseos son ítems útiles y aplicables para todo momento, y estarás intercambiando entre ellos constantemente, resolviendo puzzles de una forma muy creativa. Ejemplo, en el nivel donde vamos a los sueños del papá, la luz no solo sirve para iluminar cosas, sino también atraer polillas para que coman ropa. Eso está bastante cool. También hay mejoras en la calidad de vida. Ya no hay vidas, así que el castigo por perder no es tan grave. Ahora también puedes incrementar tus puntos de salud, y Cosmo y Wanda hacen comentarios útiles. If you wear your cowboy suit, the cow will follow you. You should wear it anyway. It's cool. You'll need to move to get its attention. Por más obvios que sean algunos. Another cow switch. También hay un botón de correr, y esto no solo sirve para las estrellas, sino porque ahora los mundos son gigantescos y abiertos, entonces te va a tocar oprimir ese botón a cada rato. A su vez vuelven las coronas, o bueno, monedas de corona, que ya no dan vidas porque pues no hay, sino que también sirven para comprar objetos en la tienda. En ese sentido la jugabilidad está bastante buena y es una gran mejora con respecto al juego anterior, aunque en sí está... ok. No tienen nada de malo los niveles en sí, pero siento que pudieron ser más. Son temáticos y distintos entre ellos, tienes tu nivel de sueños, tienes tu nivel de monos con stealth donde libras a prisioneros de guerra, tienes tu nivel de detective, pero siento que los niveles del anterior juego eran más divertidos. A veces puedes jugar como Cosmo y Wanda, pero son secciones aburridísimas. No son tediosas o difíciles, solo... meh. ¿Quieres jugar de nuevo? Me objeto a tu insinuación. Por lo demás, el juego se siente que tiene los mismos errores, como el del audio o un par de glitches gráficos aquí y allá, aunque no son tantos como ya había dicho antes. Hubo un momento donde caí por el suelo sin razón, pero al rejugar resulta que había una cutscene que te hace decir, ah bueno, eso debía pasar.
Hubo un momento en el que el juego se puso con ángulos de cámaras chistosos y controlarlo se volvía confuso. Y hubo un momento donde al usar un ítem me sacó del mundo. Y mi única salida fue utilizar un cheat code que me permitía un salto infinito y terminé rompiendo la barrera de la realidad. Nadie debería confiarme algo tan preciado como la fragilidad de nuestra dimensión. Ah, y hubo un momento donde me morí en una escena. It'll give us plenty of scope for bad puns. You got it. In keeping with your identity, we made it come out of your chin. Thanks, guys. You're the best. Ese no es Timmy. ¿Quién se supone que es? El jefe final, como todos, es extremadamente fácil y solo tiene dos cosas buenas. Una es Timmy haciendo esta cara que por alguna razón me da risa, y que el nivel se llama igual que el juego, Shadow Showdown. Es decir, La Torre Oscura, Halo, Dead Space, In the Court of the Crimson King, Los Padrinos Mágicos. 5 medios donde se aplica mi tropo favorito de todos los tiempos. En sí es una aventura bastante interesante y si te gustó el primer juego te invito a probarlo. Si el primer juego me pareció un 7, yo le pondría a este un 6.5. Pero por supuesto que tenían que hacerle una versión para Game Boy Advance. Dificultad. Voy a ir con fácil, no tengo tiempo para demostrarle mi valor a Cosmo. La historia es virtualmente la misma. La sombra del chambelán se roba gemas y todos pierden sus poderes. B. Y Dios, estos son los peores sprites hasta ahora. Ese Timmy es feo. Simplemente feo. El juego es un plataformero en 2D, como era de esperarse, pero me caga mucho la jugabilidad de este. Primero que nada, hay un dash que cuando lo usas te cansas y quedas inmóvil por un corto periodo de tiempo. Y es tan fastidioso de usar que es mejor no pensar usarlo. Como mínimo tienes a Wanda y Cosmo. La primera permite derrotar enemigos de forma temporal o transformarlos en cosas menos amenazantes, mientras que Cosmo te puede transformar en elementos que permiten tu progreso. No me gusta. Y aunque esto suena a que lo haría interesante, es un plataformero plano, sin chiste ni carisma, y con un montón de momentos tan incómodos y tan bullshit. ¡Oh, por favor! ¡Aún hay piso! ¿Qué pasó ahí? La historia, aunque dije que seguía siendo virtualmente la misma, su ejecución es muy distinta. A veces pasan cosas porque sí, y no sabes qué tiene que ver. Miren, en esta escena, Tutti está mirando una foto de Timmy y... ¡nivel de Navidad! ¿Qué? No lo jueguen, es una pérdida de tiempo. No puedo creer que digo esto, pero prefiero más a Enter the Cleft. Este es el peor juego de los Padrinos Mágicos que he jugado hasta ahora. Y por una razón muy simple dije, hasta ahora. A finales de los años 90 e inicio de los 2000, habían dos cosas por seguro. La primera era que Britney Spears hizo historia y marcó un antes y un después en la cultura en general. Niéguenmelo. Y la segunda era que los juegos de computador pasaban por una etapa muy experimental. No es como hoy día que casi todo juego es jugable en PC, de una forma u otra. En aquel entonces, si tu única forma de jugar era un computador, no te ibas a encontrar con lo que te aparecían en los comerciales. Y si eras uno de esos niños raros que jugaba tanto la versión de PC como la versión de consola, podías notar de primera mano que los juegos eran bastante distintos, y la versión de PC era casi siempre la inferior. Supongo que esto sucedía porque o las máquinas en promedio no eran tan poderosas y este juego iba a correr hasta en el ciber de José Domingo, o quizás pensaban que todos los juegos debían jugarse con teclado y mouse.
no es excusa para que Spider-Man 2 de PC sea un asco. Entonces, ¿qué tal son las versiones de PC de Shadow Showdown y Breaking the Rules? It's not like we'll be banished to the Fairy Academy for that. Hey, where'd the rules go? That's the book this week. If we collect all the dust here, maybe it will help us find the rules if we leave. Timmy, either jump over those scaffolds or duck under them. Just one more set of circuits to descramble. We don't need no education. We don't need no thought control. Cosmo! No está mal para un juego de navegador del 98. Pero estos son juegos que salieron después de 2001. Este juego de aquí salió el mismo año que Max Payne 2. ¿Alguien aquí se esperaba una referencia a Max Payne en un video de Los Padrinos Mágicos? No respondáis, es una pregunta retórica. No sé si fue mi máquina virtual o qué, pero corren de la verga. Y me puse a consultar si era así y... sí, estos juegos apestan, no importa dónde. Son solo una colección de minijuegos pedorros que, en esta época, 2003, podías encontrar mejores en el sitio flash de tu página de caricaturas favorito. Y gratis. Lo único bueno de este juego es que vemos por primera vez a la mamá de Vicky. No se parece nada a la mamá oficial de Vicky, pero alguien tuvo su headcanon, así que... Y ahora vamos con el último juego, Clash with the Antiworld. Y está solo para el Game Boy Advance. Esto es triste. Bueno, la historia trata de que Crocker crea accidentalmente una máquina para que todo el tiempo sea viernes 13 y depende de Timmy.png pegado a la maldita sea detenerlos. Sí. El juego, a pesar de ser un copia y pegue y no tener ni idea qué pose están haciendo Cosmo y Wanda, no está tan mal. Su base principal es funcionar como un juego de Sonic. Recoge varitas y si recibes daño, pierdes todas tus varitas. Y además de salud, te interesa guardar las varitas para usar los power-ups de este juego, los cuales son bastante divertidos y algunas de ellas sirven para resolver puzzles y derrotar jefes. Sí, te conviertes en un auto. El juego estaría bien, es corto, no se extiende demasiado, el diseño de nivel no está tan mal y saca jugo a los poderes, pero en serio se siente que a los desarrolladores les importó una mierda su desarrollo. No hay muchos efectos de sonido, algunas animaciones se sienten incompletas, morir es súper anticlimático. Y hay un punto donde descubrí un glitch que no debió pasar. Estaba contra este jefe con su punto de debilidad súper específico hasta que se me dio por ir a la izquierda y se quedó ahí. Sin más. No sé si es porque encontré glitches en cada maldito juego, pero en este fue el peor. Lo único que hice fue caminar a la izquierda y se repetía en cada ocasión. Hay peores juegos en este video, pero eso no cambia el hecho de que está muy poco pulido como para considerarlo siquiera rescatable. Lo pondría en el mismo punto que Enter the Cleft. Si hubiéramos tenido este juego con el cuidado y detalle que tuvo Breaking the Rules, hubiera sido fácilmente el mejor juego. Esos son todos los juegos de los Padrinos Mágicos, sin contar crossovers, o juegos de navegador, o juegos de celular, o juegos fanmade, por supuesto. Fueron una experiencia interesante y realmente me gustó el resultado de muchos. Los juegos de GBA me gustaría creer que son así solo por las limitantes de la consola, pero algunos tenían errores que eran imperdonables o que sus hermanos no cometieron. Los de consola fueron bastante divertidos, bien sólidos y bien hechecitos. No serán la última Coca-Cola del desierto, pero siento que así debe ser el estándar de los juegos licenciados para consola.
Y las versiones de PC. Solo espero que las personas que los hicieron no hubieran tenido una noche de sueño tranquila desde entonces. Solo imaginen a un niño que quería esto y recibió esta versión. Porque no tenía consolas. No había forma de saber que no iban a ser los mismos. En sí, estos juegos tuvieron un final anticlimático. Me hubiera gustado ver el de los antipadrinos en consola y no que el fin fuera un mediocre juego de Game Boy Advance. O quizás algo para 360 o Wii. Pero como están bien. No veo a nadie exigiendo un remaster HD de ninguno de estos juegos. Son producto de su tiempo. Y no está mal. Juégalos. Puede que te dé nostalgia ajena. Y hablando de anticlimático, siento que faltó algo en este video. Como que se siente incompleto. Cevitas, respeto tu autoridad de que hagas un video sobre los padrinos mágicos, pero reafirmo mi autoridad como tu amiga entrando de todas